Señora docente, muy buenas noches. Mi nombre es Froilán Manichino, estudiante de la carrera de Derecho. En esta oportunidad, en el trabajo final, voy a abordar el tema de terapia psicológica cognitiva. Efectivamente, ¿no? Los psicólogos cognitivos saben, ¿no?, que detrás de cada emoción negativa exagerada siempre existe un pensamiento catastrófico, ¿no? Asimismo, la terapia psicológica cognitiva es un tipo de terapia que trata muchos problemas psicológicos y emocionales. Asimismo, esta terapia se centra en cambiar nuestra forma negativa de pensar y nuestro diálogo interno con nosotros mismos. Asimismo, vamos a hablar de la psicología cognitiva en cambio de los pensamientos negativos. Para empezar, la terapia cognitiva ayuda a cambiar pensamientos negativos internos y pensamientos favorables de argumentos lógicos. En el mundo hay personas que desde muy jóvenes inconscientemente aprendieron a pensar de manera muy negativa, así como creer, ¿no?, en creencias inútiles, irracionales de la vida también en el mundo que los rodea. Asimismo, estos pensamientos afectan de manera negativa las emociones de las personas. ¿Por qué? Las necesidades de las personas. Los seres humanos necesitamos muy poco para estar bien, nuestras necesidades básicas escasas. En primer lugar, tenemos que entender que la necesidad del ser humano realmente son pocas, por lo tanto, las personas con muy poco pueden llegar a alcanzar sus objetivos en la vida, realizarse como personas que sueñan ser. Todo esto está dentro de uno mismo, como uno mismo piensa para alcanzar dichos objetivos. Más allá de los problemas, podemos decir en segundo lugar, tenemos que tener una mirada amplia sobre la vida y los problemas. No podemos encerrarnos en creencias irracionales e inútiles y tenemos que entender que más allá de los problemas hay muchas opciones para solucionar y también hay cosas maravillosas por hacer. De ser realistas y aceptar las cosas como son, podemos decir por último, bueno, esta terapia psicológica cognitiva nos enseña a ser realista y acepta las cosas como son, sin que nos afecte emocionalmente. ¿Por qué? La felicidad y la tranquilidad depende de uno mismo. Por tanto, las personas cuando llegan a comprender esto, llegan a tener una convicción fuerte frente a los problemas que se les presentan. Hablemos de la terapia cognitiva en el cambio del lenguaje interno. Por otro lado, la terapia cognitiva se enfoca en cambiar nuestro lenguaje interno negativo por un lenguaje amable con nosotros mismos. Como por ejemplo el tono de voz, podemos decir en primer lugar, tenemos que entender que el tono en que hablamos influye en los sentimientos y propios y por tanto la apertura deberá brindar técnicas para lograr decirse las cosas con tono suave, tranquilo y así ponerlo en práctica, se vuelva en una costumbre, ¿no? También podemos hablar de las palabras que usamos al hablarnos internamente, que lo podemos en segundo lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que nos afecta eh, o nos pueda suceder, si no realmente nos afecta qué nos decimos, qué nos va a suceder. Pues por eso mismo debemos evitar palabras, ¿no?, que se puede decir groseras, ofensivas, discriminativas, por palabras agradables, afectuosas, cortés, comprensivas y amigables. En conclusión de todo este tema, puedo decir, ¿no?, en síntesis, se podría decir que la terapia psicológica cognitiva es una terapia muy interesante para corregir los pensamientos y lenguajes negativos que generen problemas emocionales innecesarios que se podrían evitar reemplazándolos por pensamientos y lenguajes positivos. Por lo tanto, en mi reflexión que esta terapia cognitiva es muy interesante, ya que todos tenemos algo o cosas que cambiar dentro de nuestros pensamientos. Gracias, buenas noches.